Filipenses capítulo 1, versículo 12 al versículo 26. Y el tema que hoy vamos a estar compartiendo es el contentamiento mientras transitamos por los valles oscuros. ¿Y quién de nosotros no ha transitado por valles oscuros? Probablemente ninguno de nosotros podríamos decir, bueno, yo estoy eximido, yo nunca en la vida he pasado por tiempos difíciles o por tiempos donde las cosas han estado mal. Eso no es mi experiencia. Todos, de una forma o de otra, en algún momento de la vida, hemos tenido días nublados, hemos tenido tiempos complejos y difíciles. Pero qué hermoso es poder venir a la palabra y darnos cuenta que aún en medio del tránsito por la vida y por tiempos de este tipo, podemos experimentar el contentamiento, la paz y la presencia de Dios en nuestras vidas. Y de eso queremos hablar en esta tarde. Y por eso el libro de Filipenses en el capítulo 1, desde el verso 12 al 26, nos plantea algo interesante, algo hermoso que hoy queremos poner como fundamento para este tema que queremos desarrollar. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda firmeza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria, de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Qué hermoso pasaje de la Escritura, donde el apóstol Pablo escribe a los hermanos en la iglesia en Filipos. Pero qué interesante este pasaje, y quisiera que nos hiciésemos algunas preguntas introductorias. ¿Qué estaba experimentando el apóstol Pablo? Si usted lee el capítulo 1 y ve el versículo número 12, usted se percata de que en ese versículo Pablo nos plantea y le dice a los hermanos en Filipos de que hay una situación que él estaba viviendo. Dice que hay cosas que le han estado sucediendo y que esas cosas que le han estado sucediendo han redundado para bien.
para el progreso del evangelio. Y uno se pregunta, ¿y qué era lo que le estaba sucediendo a Pablo? El verso 13 y el verso 14 dice: de manera que mis prisiones, dice en el verso 13, se han hecho patentes en todo el pretorio, en todo ese lugar donde él estaba preso. El pretorio era un término romano, un término propio de un entorno romano. Probablemente él estaba preso en un lugar donde estaba siendo vigilado por soldados romanos. Pero llega y dice que esas prisiones se habían hecho patentes en medio de todo ese lugar. La gente que estaba allí sabía que era Pablo, el predicador cristiano, el que estaba en ese lugar. Pablo estaba preso, verso 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Pablo estaba experimentando un tiempo difícil. Él estaba preso, y él estaba preso por causa del evangelio. Él estaba preso por causa de las circunstancias de proclamar el mensaje de salvación. Y él estaba allí experimentando todo esto por razón de su fe. ¿Qué beneficio estaba provocando esto? Lo más interesante de todo es que Pablo dice que lo que él estaba viviendo estaba siendo beneficioso. Y uno se pregunta, ¿en qué beneficia que Pablo estuviese preso? ¿En qué beneficia que Pablo estuviese cautivo, estuviese con grilletes allí en una cárcel romana? ¿En qué beneficiaba eso? Cuando nosotros leemos estos mismos versículos del 12 al 14, dice que todo eso ha redundado para el progreso del evangelio. Y uno se pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es que esta experiencia de Pablo, estaba redundando para que el evangelio se siguiese extendiendo? Llega y dice que todo esto estaba siendo patente, evidente. Había algo que estaba sucediendo en ese lugar, en la prisión de Pablo. Y dice que los hermanos, verso 14, cobrando ánimo en el Señor con expresiones, se atreven a hablar sin temor. Parece que lo que experimentaba el apóstol despertó y alentó el corazón del resto de creyentes en la comunidad cristiana. Muchos, al darse cuenta de que el apóstol estaba preso por causa del mensaje del evangelio, motivaron su corazón y animaron su corazón para testificar de Cristo, para seguir compartiendo de su fe con otros. Qué interesante, una experiencia que no era tan placentera, una experiencia compleja, una experiencia que algunos podrían calificar hasta de dolorosa, que al final estaba redundando en bendición. Hemos venido hablando que hay momentos donde muchas aflicciones que viven los cristianos se pueden convertir y transformar en una bendición. Muchas experiencias dolorosas y difíciles de la vida en algún momento pueden redundar en cosas buenas, aun cuando a nosotros no nos parezca, pero al final de cuentas pueden transformarse y convertirse en una bendición en medio del diario vivir y de las circunstancias de la vida. ¿Cuál era la mayor alegría de Pablo? Si usted ve desde el versículo 15 hasta el versículo 18, mire lo que dice la escritura. Pablo reconoce que había algunos cristianos que estaban predicando del Señor por razones que no eran las adecuadas. Dice que por envidia y por contienda, pero que habían otros que lo hacían sinceramente. Y es interesante eso, porque eso pone en evidencia que pareciese que en la comunidad cristiana habían algunos que estaban predicando del Señor de una forma inadecuada, pero habían algunos que lo estaban haciendo bien. Pero Pablo llega y dice, no obstante, de todas maneras, en el versículo 18, ya sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y en esto me gozaré. La alegría de Pablo
es que a pesar de lo que él estaba pasando, el evangelio no se había detenido de ser predicado. A pesar de lo que él estaba viviendo, o otros ministros y líderes de la iglesia cristiana en el siglo I podían estar experimentando, el evangelio no estaba deteniéndose, estaba corriendo, estaba siendo proclamado. O sea, los cristianos seguían testificando del poder transformador de Dios, a pesar de ver a muchos de sus líderes en la cárcel. A pesar de ver a muchas personas de la comunidad de cristianos, líderes espirituales, pastores, maestros, apóstoles, presos por causa del el evangelio continuaba avanzando, llegando a las personas que necesitaban escuchar. Esa era la alegría de Pablo. Eso era lo que llenaba su corazón, saber que aunque él estaba cautivo y preso en una cárcel, el mensaje del evangelio no se había detenido. El mensaje del evangelio no había dejado de ser proclamado en medio de las comunidades y en medio del imperio. Siguiente pregunta, ¿cuál es la seguridad de Pablo aún en medio de esta experiencia que él vive? ¿Había alguna seguridad? ¿Había esta experiencia, estas circunstancias que vivía Pablo? ¿Cuál era la seguridad que se generaba en medio de lo que él estaba viviendo? ¿Él podía estar seguro de algo en medio de estar en una cárcel romana? Mire lo que dice el verso 19 y el versículo 20, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él llega y dice, bueno, yo sé que ustedes están orando por mí y yo sé que por la acción del Espíritu de Dios, por ambas, por la oración y por la acción del Espíritu de Dios, todo esto va a resultar en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado ante el bien, con toda confianza, como siempre, ahora también para ser magnificado Cristo en mi cuerpo, o por la vida o por la muerte. Yo tengo la seguridad que Cristo va a ser glorificado, y esta es la seguridad de Pablo. Cristo va a ser honrado, Cristo va a ser exaltado, Cristo va a ser glorificado, sea que salga y esté libre o sea que tenga que morir en esta cárcel. Cualquiera que sea la circunstancia que me toque, sea que tenga que entregar mi vida en este lugar, Cristo va a ser glorificado por medio de la proclamación del evangelio. Y si me toca salir por la oración vuestra y por la suministración del Espíritu, Cristo también va a ser glorificado. Qué impactante esto, porque nos damos cuenta que la seguridad de Pablo no era una confianza y una seguridad humana, es que el Señor va a ser honrado, el Señor va a ser glorificado, el Señor va a ser exaltado en medio de las circunstancias. Cualquiera que sean las circunstancias que yo pueda pasar, sea que me toque vivir y salir de esta cárcel, o sea que me toque morir y que me tengan que enterrar, el Señor va a ser glorificado. Pero ¿por qué Pablo habla con esa seguridad? ¿En qué se basa el contentamiento y la alegría? Porque la alegría y el gozo de Pablo estaba presente en su vida, sea que él fuese liberado o que muriese en la cárcel. Pero ¿en qué se basa ese gozo? ¿En qué se basa esa seguridad? Cuando usted llega y lee el verso 21, usted lee estas palabras hermosas, que es un versículo que nos agrada y nos fascina a todos, que llega y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Si vivo, es para Él. Y si muero, va a ser ganancia. Si me toca experimentar la muerte en esta cárcel, esto va a ser ganancia. Mas si el vivir en la carne, verso 22, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe.
El contentamiento de Pablo se fundamentaba en el hecho de que si a él le tocaba morir, él tenía la seguridad de que iba a estar con el Señor. Y eso era algo que él anhelaba. Pero si me toca vivir por causa de ustedes, por causa de predicar el evangelio, y Dios quiere que yo siga vivo para testificar del evangelio del Señor en medio de las naciones, pues lo voy a hacer. Mire, la base del contentamiento de Pablo era que si moría, estoy con él. Si quedo vivo, pues voy a seguir haciendo lo que Dios me ha convocado a hacer. Voy a seguir testificando. Mire qué interesante, porque en el día de hoy estamos tratando de hablar de contentamiento en medio de valles oscuros. Pablo estaba preso en una cárcel. Probablemente para muchos de nosotros la experiencia de Pablo es un valle oscuro que ninguno de nosotros quisiésemos pasar. Un valle oscuro que nosotros no quisiésemos experimentar. Si a usted le dijeran, si usted tuviese que vivir una situación similar a la de Pablo, usted se sentiría contento con eso. Probablemente, humanamente, nosotros tendríamos que decir que no, porque nuestra naturaleza humana, por lo general, no ve como satisfactoria ese tipo de experiencias. Pero Pablo podría llegar y decir, esto que estoy pasando por causa del evangelio, sea que termine en muerte, o sea que termine en mi liberación, yo estoy contento. Porque al final, si salgo de estas paredes, voy a tener la oportunidad de seguir haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y alabo a Dios por eso, y Dios va a ser glorificado, seguir siendo glorificado. Si me toca morir, también estoy contento, porque voy a estar con el Señor. ¿Cómo poder tener un contentamiento de este tipo en medio de tiempos difíciles? ¿Cómo experimentar este tipo de contentamiento, tener este tipo de experiencia, este tipo de circunstancias, este tipo de reacción como la que tuvo Pablo en medio de momentos complejos de la vida? Mire, cuando nosotros hablamos de contentamiento, nos preguntamos, ¿y qué es el contentamiento y por qué es un tema relevante para nosotros hoy? Mire, el contentamiento es una virtud que en el plano humano no es vista como algo normal. Si usted le pregunta a las personas acerca del contentamiento o de encontrarse alegre, feliz, en medio de tiempos complejos, probablemente las personas lo van a ver a usted con ojos de extrañeza y van a decir, ¿qué le pasa a esta persona? Más bien la gente va a llegar y decir, no, tener una experiencia de ese tipo, cualquier experiencia difícil y estar gozoso y estar alegre y estar contento es algo absurdo y sin sentido. Porque la gente lo ve desde esa perspectiva. El contentamiento es la disposición que nos lleva a descansar satisfechos con la voluntad de Dios en lo que respecta a las cosas temporales y cotidianas de la vida. O sea que yo, cualquiera que sea mi circunstancia, alabo a Dios. Cualquiera que sea mi circunstancia, glorifico el nombre del Señor, porque en medio de lo que pudiese estar viviendo, el Señor, mi Dios, está conmigo. Y recibo sumisamente lo que venga, lo que suceda y lo que acontezca, porque vengo delante de Dios reconociendo que ya sea la cárcel, ya sea una experiencia difícil o ya sea una crisis, Dios sigue siendo Dios y Él está a mi lado. Por eso, cuando hablamos de contentamiento, estamos hablando de una virtud. El problema es que para desarrollar esa virtud en nuestras vidas, necesitamos de la absoluta disposición de someternos a la voluntad de Dios.
Para usted y yo poder experimentar contentamiento en medio de los valles oscuros de la vida, usted tiene que tener la disposición total de someterse a la voluntad de Dios. Si usted no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, probablemente usted va a ver las crisis y las dificultades, y cada vez que se presenten esas circunstancias, usted va a tener una reacción donde usted va a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué enfrento esta situación? Miro al cielo y le digo, Señor, ¿por qué me acontecen estas cosas? Mire, amado hermano, sabemos que es buena y necesaria el someternos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, nosotros probablemente vamos a decir, sí, necesitamos someternos a la voluntad de Dios. Es buena la voluntad de Dios, es necesario entender la voluntad de Dios. Pero por lo general, no nos dejamos controlar por la voluntad de Dios, sino por las circunstancias de la vida. Nosotros reaccionamos en función de lo que experimentamos. Si lo que experimentamos es negativo, eso tiene injerencia y afecta nuestro desenvolvimiento y nuestro comportamiento. Someternos a la voluntad de Dios es el primer paso para poder experimentar contentamiento. Una voluntad sometida a Dios totalmente es una voluntad que le dice, Señor, sea lo que sea que pueda estar pasando o pueda estar experimentando, Señor, yo me someto a ti y a tu voluntad perfecta. Alabo tu nombre, no importando las circunstancias que pueda estar experimentando. Mire, para entender el tema del contentamiento en medio de los valles oscuros de la vida, nosotros necesitamos mirar los opuestos al contentamiento. Yo quiero exponerle varias cosas que son opuestas, que la Biblia pone en contraste con el contentamiento. Contraste es que son contrarias al contentamiento. Para entender este concepto, usted necesita entender qué es lo contrario a contentamiento. Mire, lo contrario o lo opuesto a contentamiento, lo primero, es envidia. Envidia es un concepto que es totalmente opuesto al concepto de contentamiento. ¿Y qué es la envidia? Bueno, no soportar el éxito del otro, no ver que otros tienen algo y yo no lo tengo. Es mirar que otros les va bien y a mí no me está yendo bien. Y nuestro corazón se empieza a llenar de este veneno. Y ese veneno nos empieza a dañar internamente y ese veneno empieza a afectarnos internamente. Y de un momento a otro empezamos a mirar a esas personas que les va bien, a esas personas que tienen circunstancias distintas a las nuestras y nos empezamos a ofuscar y nos empezamos a llenar de todo tipo de situación que nos daña y nos afecta. La envidia es totalmente opuesta al contentamiento. Si nuestra actitud hacia otros no es la correcta, cuando Dios extiende su gracia común sobre ellos, nuestro problema no es con la gente, sino con el Dios de providencia. ¿A qué me refiero con esto? Mire, si usted ve a gente a su alrededor que le va bien, que Dios en su gracia común, porque la gracia común de Dios significa que Dios extiende su favor sobre todos los hombres, creyentes y no creyentes. De una forma o de otra, Dios extiende gracia común inclusive sobre el impío, sobre el malo. Y si usted mira a esos que están a su alrededor y dice, pero ¿por qué a estos les va bien y a mí no me va bien? Y usted empieza a llenar su corazón de inquietud, de duda, de incertidumbre, de queja y de todo tipo de reacción negativa. Nuestro problema no es con la gente, nuestro problema es con Dios. Porque Dios en su gracia común muchas veces hace y permite que el impío y el malo prospere. ¿Cuánta gente impía y mala usted conoce que está prosperando?
Mire, yo conozco un montón de gente así. Gente inclusive que no quiere saber nada de Dios. Gente atea. Y usted ve que les va muy bien. Tienen todo lo que en este plano humano la gente quisiera. Y muchas veces nosotros miramos a esas personas y nuestro corazón se llena de envidia y dice, ¿y por qué a ese le va así? Y a mí me está yendo tan mal. Y yo parezco una alfombra extendida sobre el piso. Todo pasa por encima mío y a estos hombres, a estas personas alrededor mío les va bien. No tienen problemas, no tienen dilemas, no experimentan dificultades en la vida, mientras que yo estoy pasando aquí por un valle oscuro de dificultad. Amado hermano, cuando nuestro corazón se llena de envidia, cuando nuestro corazón se deja llenar de este veneno, amado hermano, no podemos estar contentos. El contentamiento no va a salir a relucir en nuestro corazón. Mire, la Biblia constantemente nos recuerda que no debemos dejarnos controlar por la envidia. Y que la envidia es una manifestación de la carne. Es una manifestación de los deseos humanos caídos. Por eso Pablo le escribe a los hermanos de Galacia en Gálatas capítulo 5, versículo 21, haciendo un contraste entre el fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu de Dios en los creyentes, y los deseos de la carne, que es lo que produce la voluntad humana. La naturaleza caída produce envidias, dice el verso 21 de Gálatas 5. Produce homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice Pablo, os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. La envidia es una manifestación de la carne, de la naturaleza caída y pecaminosa. Pero muchas veces nos dejamos controlar por ella. Entonces, usted y yo, cuando nos dejamos controlar por la envidia, nosotros no vamos a poder estar contentos. El contentamiento no es algo que va a salir a relucir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en lugar de estar controlados por él, por el contentamiento, estamos controlados por la envidia. La envidia nos satura, nos llena, nos controla. ¿Qué? Por eso, cuando vemos este opuesto, logramos entender lo que es el contentamiento. Si yo abro espacio en mi vida a la envidia y dejo que la envidia empiece a hacer su trabajo en mí, y dejo que la envidia empiece a construir y edificar dentro de mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu y en mi ser, cuando usted permite todo eso, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el contentamiento nunca va a salir a relucir, nunca va a manifestarse en nuestras vidas, porque usted está controlado por otras cosas. Segundo opuesto al contentamiento es la preocupación y la ansiedad. Este concepto, preocupación o ansiedad, son términos y conceptos que en la Biblia están ligados a lo que llamamos el afán. Ese afán que nos controla bajo ciertas circunstancias y que nos hace vivir en una preocupación agobiante y estresante. La ansiedad es algo que cuando viene y llena nuestro ser interno, pasamos estresados, angustiados, se nos altera la salud, se nos sube la presión, se nos alteran todos los signos vitales, las pulsaciones se nos aceleran y entramos en una crisis de ansiedad. ¿Ha escuchado usted de eso? Mire, cuando usted y yo estamos controlados por la ansiedad y por la preocupación agobiante y estresante de las circunstancias de la vida, de los problemas y de las dificultades, y usted y yo no descansamos en Dios, ¿qué es lo que sucede? Usted no va a poder estar contento. El contentamiento no va a ser algo que se manifieste en tu vida, porque el control lo tiene la ansiedad. Cuando vemos la perspectiva de la Biblia sobre este tema, la Biblia nos dice
Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo le dice a los hermanos de Filipos, no se dejen dominar por el afán. Más bien, cuando tengan dificultades, lo primero que tienen que hacer es que sus peticiones sean traídas delante de Dios. Porque cuando usted va delante de Dios en oración, usted puede descargar esas ansiedades delante del Señor y el Señor le va a dar paz y tranquilidad. Pero si usted se deja controlar por todo eso, probablemente perdemos el control y el contentamiento no va a salir a relucir en nuestra vida, sino una ansiedad desmedida que nos va a destruir y a dañar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, está echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Dios, porque él tiene cuidado de vosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Dios. Este pasaje no nos está diciendo que vamos a estar exentos de la ansiedad, sino que cuando la ansiedad se manifieste, usted tiene un recurso, el recurso de venir delante de Dios y echar esa ansiedad delante del Señor. Y Dios va a cuidar de usted, va a cuidar de usted en medio de esas circunstancias, va a cuidar de usted en medio de esas eventualidades o dificultades de la vida. Por eso usted y yo no podemos permitir que la ansiedad controle nuestras vidas, porque es lo opuesto al contentamiento que debe de caracterizarnos como discípulos del Señor. Por tanto, dice Mateo 6:25, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni pues vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús en esta parte del Sermón del Monte llega y les dice a su auditorio, no se afanen por la vida. Bueno, cualquiera dirá, bueno, pero ¿quién no se preocupa por la comida y el vestido? Y más en tiempos difíciles donde no hay muchas oportunidades de trabajo, pastor. Uno vive preocupado por el trabajo y por traer el sustento a la casa. Y eso está bien. Pero el problema es cuando hay un afán y una ansiedad desmedida, amados hermanos, en nosotros que no nos permite vivir, no nos permite estar tranquilos en ningún momento. Miren, si Dios alimenta, y en este pasaje el Señor viene hablando, si Dios se encarga de hacer florecer las flores del campo, las hermosas flores del campo, y alimenta a las aves que están a nuestro alrededor, ¿cómo no se va a preocupar de nosotros, sus hijos? Entonces, amado hermano, la Biblia siempre nos da la perspectiva de que la ansiedad no es algo, y el afán y la ansiedad es algo que no debe de controlar tu vida. Porque cuando eso está presente, el contentamiento no va a estar, no se va a manifestar en nuestra conducta, en nuestro desenvolvimiento diario. Y eso es algo que necesitamos tener presente. Tercero opuesto al contentamiento. El tercer opuesto al contentamiento es la codicia. Mire, en el Nuevo Testamento hay dos palabras que se usan relacionadas con codicia. Una literalmente está relacionada con el amor al dinero. Y ese amor excesivo al dinero, de querer tener más. Y la otra es el deseo de tener más, que es traducido en algunos lugares avidez. Si usted ha leído en la Biblia, como en Efesios 4:19, el término avidez, ese término es una ansia, un deseo de tener más, pero es un deseo dañino. Un deseo dañino de tener más. Y el deseo dañino de tener más tiene que ver con querer más, no porque lo necesito, sino porque ya tengo de eso, pero quiero más porque
Mi corazón está lleno de un deseo, no solamente de tener un carro, quiero tener 3, 4 y 5. No solamente quiero tener unos 5 o 6 pares de zapatos, quiero tener 15 y 25 que no los use. La codicia nos lleva, en estos días miraba un enlace a un video en YouTube que alguien me pasó, y yo no soy dado a estar mirando todos los videos de YouTube que me envían. Si fuese así, no tendría tiempo ni siquiera para comer. Miro lo que me interesa. Pero hubo algún momento de que uno que tenía unas imágenes que me llamaron la atención. Y en medio del video, el video hablaba sobre este tema de la codicia. Y presentaba imágenes y algunos conceptos ligados con esto. Y presentaba casos de la vida real. Qué triste es cuando usted ve personas que viven ansiosos y su corazón está tan lleno de codicia que no importa si tienen que pasar por encima de los demás para obtener lo que quieren. Y no porque no lo tienen, sino porque quieren más, porque quieren tener más que otros. Porque si el vecino tenía cierta cantidad de bienes, yo quiero tener más que él. Porque es una competencia desenfrenada para mostrarse al mundo y ante los demás, yo tengo más que todos. Eso es codicia. Pero hay muchas gentes que viven así. El tema es que estas dos palabras que hemos mencionado, la coincidencia que hay entre esas dos palabras es que ambas palabras muestran que lo que se desea es porque se ama. Hay mucha gente que ama el dinero. Y obviamente cuando tu corazón codicia el dinero, usted hace lo que sea para obtener más. No porque lo necesite, sino porque simplemente usted quiere aparecer en las revistas especializadas entre los millonarios del mundo. Porque usted quiere año con año aparecer entre las 10 personas más ricas del mundo. Y hace lo que sea para aparecer en esa lista. Eso es codicia. El testimonio bíblico llega y nos dice y nos habla de la siguiente manera. Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé y ni te dejaré, dice el Señor. Contentos con lo que tenemos, agradecidos con Dios con lo que tenemos. Cuando la codicia nos controla, usted no está contento con lo que tiene. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Las palabras del apóstol para Timoteo, de Pablo, tienes que ponerte encima, tienes un techo que te cubra, agradece a Dios y alaba a Dios por eso. Lucas 12:15, Jesús les dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Cuando miramos todos estos pasajes, nos damos cuenta que mucha gente vive sumergida en la codicia. La codicia daña y la codicia no nos permite estar contentos con lo que tenemos. Marcos 4:19, Jesús dice, hablando acerca de la semilla que es sembrada, el mensaje del evangelio que es sembrado en medio del mundo, dice que la semilla cae muchas veces en cierto tipo de terrenos y dice que uno de esos terrenos cae, pero no crece ni se desarrolla, hablando de que algunas personas reciben el mensaje del evangelio, pero después de algún tiempo los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mire cómo la codicia inclusive daña la palabra que es sembrada en el corazón de la gente. Hay muchas personas que se les dedica el mensaje del evangelio, pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, los seduce tanto que se dejan guiar por esas cosas y terminan prestándole más atención a eso que al mensaje de salvación y de esperanza en Cristo. Y la semilla que fue sembrada en esos corazones se hace infructuosa. Qué triste eso. La codicia
es un cáncer que daña, es un cáncer que nos carcome. En una ocasión, un famoso predicador de Gran Bretaña llegó y dijo: si el hombre no está contento con el estado en que se encuentra, no lo estará en ninguno que estuviere. Si usted no puede estar contento en este momento con lo que tiene y en sus circunstancias, no lo va a estar en ningún otro momento. Son las palabras de John Mason. Y qué interesante eso, porque esto nos recuerda y nos hace ver que necesitamos llenar nuestro corazón de contentamiento, pero para lograr llenar nuestro corazón de contentamiento necesitamos someternos a la voluntad de Dios. Y someternos a la voluntad de Dios implica entender estos opuestos para no vivir conforme a ellos. Porque si esos opuestos controlan tu vida, usted no va a poder tener gozo en medio de la prueba. Usted no va a poder tener alegría en medio de las dificultades. Y es por eso que Pablo podía estar gozoso, podía estar alegre, porque en medio de sus prisiones, como dice Filipenses capítulo 1, porque en medio de sus circunstancias, su situación, su gozo y su alegría no dependía de las circunstancias que estaba pasando. Su estado de ánimo no era circunstancial. Su estado de ánimo no lo definía lo que estaba viviendo, su estado de ánimo lo definía su relación con Dios. Siguiente opuesto que quiero compartir con ustedes, el cuarto. El cuarto opuesto al contentamiento es el orgullo. ¿Y qué significa eso, amados hermanos? El orgullo se pone de manifiesto de muchas maneras. Y se ponen evidencias de muchas maneras en la vida del ser humano. Pero pensemos por un momento, cuando pensamos que merecemos recibir algo bueno de Dios. Hay mucha gente que llega y dice y plantea, bueno, es que yo merezco que Dios me trate bien. Yo merezco que Dios sea bueno conmigo y que todo lo que a mí me suceda sea bueno. ¿Por qué? Porque yo voy a la iglesia, porque yo ofrendo, porque yo ayudo a mi prójimo, porque yo soy buena gente, porque mi comportamiento siempre es el correcto. Hay muchas personas que se acercan a Dios de esa manera y llegan y dicen, yo merezco todo lo bueno porque yo me comporto bien, porque yo procuro leer la Biblia, llorar todos los días y hacer lo que Dios quiere. Mire, esas personas probablemente cuando vienen los tiempos oscuros y los valles oscuros y los tiempos de dificultad, su planteamiento va a ser, yo no me merezco esto que me está pasando, porque yo he sido alguien tan bueno que ha tratado de comportarse acordemente, que se mantiene ecuánime, manteniendo un estilo de vida que agrada al Señor. Yo no merezco pasar por estas circunstancias. Mire, el orgullo, cuando toma control de nuestras vidas, nos lleva a pensar, yo soy suficientemente bueno. Y porque yo soy suficientemente bueno, yo no merezco que nada difícil, complejo o adverso suceda en mi vida. Y sabe, el orgullo también es lo contrario a la humildad. Por eso se dice que la humildad es la madre del contentamiento, la quietud y la gentileza. Mire, el que nada espera, porque reconoce que nada merece, estará satisfecho con lo que reciba de las manos de Dios. Cuando usted y yo logramos entender, yo soy un pecador y todo lo que he recibido, lo he recibido por la gracia de Dios. Cuando usted se da cuenta que todo lo que usted tiene y todo lo que usted es por la gracia de Dios. Yo no merezco nada. Yo como ser humano lo que merecía era ser castigado por mis pecados. E inclusive por gracia Cristo me salvó. Por gracia y por su obra en la cruz, Cristo extendió su favor y su misericordia sobre mí. Yo no merecía nada.
Y cuando usted entiende que todo lo que usted puede tener es por la bondad y la misericordia de Dios, usted siempre va a estar satisfecho con lo que reciba de Dios. Pablo podía estar satisfecho y tener contentamiento en una cárcel, sea que estuviese detrás de una reja con grilletes o que estuviese libre. Él tenía en su boca alabanza al Señor, cualquiera que fuesen sus circunstancias. Por eso es que el Salmo 37:16 dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Por eso, amados hermanos, el orgullo cuando nos llena, cuando nos controla, por lo general nos lleva a ese punto, al punto de pensar que yo merezco todo de Dios, y como yo merezco de Dios, yo no merezco que me suceda nada mal. El orgullo no nos va a permitir avanzar y nos va a estancar en nuestra vida espiritual. Si el orgullo controla tu vida, si esa actitud de orgullo está presente en tu caminar diario, usted no va a poder estar contento cuando se presenten los tiempos complejos. Cuando vengan los valles de sombra de muerte, usted no va a poder estar alegre ni contento. El gozo del Señor no va a poder controlar su vida. ¿Por qué? Porque el orgullo es el que lo controla a usted o a mí. Y es por eso que cuando yo entiendo que el orgullo es el cuarto opuesto al contentamiento, yo tengo que determinar: yo no voy a permitir que él me controle. Yo no voy a permitir que él tome el control y el dominio de mi vida, de mis pasos, de mi caminar, de mis acciones, de mi comportamiento. Quinto opuesto al contentamiento: la ambición. Mire, nuestras necesidades reales no son muchas, pero el hombre ambicioso crea demandas difíciles, siempre imposibles de cumplir. Mire, todos nosotros, los seres humanos, tenemos necesidades que suplir. Tenemos que suplir para nuestros hogares, suplir para las necesidades básicas, pagar nuestros compromisos, la luz, el agua, los alquileres, las deudas, los compromisos financieros que tenemos, y para eso tenemos que trabajar. Y tenemos que producir para generar ingresos y poder asumir todos esos retos. Eso está bien. La ambición crea demandas difíciles, si no imposibles de cumplir. La ambición nos lleva más allá de las necesidades reales de la vida. Y empezamos a ambicionar y mirar más allá. Y vivimos obsesionados con tener esto o aquello, aun cuando no lo necesitemos. Tratamos muchas veces, el ser humano, de gratificar nuestra ambición. Es que la ambición, hay momentos en que se convierte en una ambición perversa, que requiere de más recursos de los que poseemos. Entonces es allí donde mucha gente, cuando se satura de esa ambición perversa, no una ambición que trata de suplir para las necesidades reales diarias, sino que es una visión perversa que nos controla, nos lleva muchas veces a hacer lo que sea para obtener eso. Si tengo que pasar por encima de alguien, quítese del camino los que estén al frente. Quítese delante de mí quien sea, porque paso por encima de usted, porque yo voy a obtener esto sea como sea. Eso es una ambición perversa. Hay gente, el ambicioso, el que se mueve en este ámbito de la ambición perversa, va de vanidad en vanidad y desconoce la verdadera paz. Está tan lleno de ansiedad por tener más, vive intranquilo, no duerme, maquinando y pensando qué es lo que voy a hacer mañana para poder quitarle a esta persona eso, porque yo quiero que eso sea mío. Jeremías 45, versículo 5 dice: y tú buscas para ti grandezas, no las busques. Hablándole el Señor a su pueblo, advirtiéndonos, nosotros los seres humanos, el pueblo del Señor inclusive, muchas veces tratamos de buscar grandeza, posición,
ambicionamos cosas que van más allá de lo que realmente necesitamos y nos dejamos controlar por la ambición. Y el consejo de Dios es, no busques eso. Cuando usted se deja controlar por ese tipo de ambición, usted no va a estar contento. Usted va a vivir la vida siempre lleno de inquietud. Usted siempre va a querer tener más. Y no necesariamente porque lo necesita, sino porque al final de cuentas quiero tener más. Y quiero que la gente lo reconozca. Quiero que la gente llegue y diga, no, este hombre sí tiene, este hombre es rico, este hombre es poderoso, este hombre tiene posesiones. La ambición cuando nos controla, y mire, todos nosotros estamos expuestos. Hay personas que dicen, no, a mí eso nunca me va a pasar. Eso le pasa a la gente acomodada. Eso le pasa a las personas que tienen recursos, que desean más. Mire, yo conozco personas en condiciones de pobreza cuyos corazones están llenos de ambición perversa y que no tienen contentamiento en su corazón. Eso es triste. ¿Qué es lo opuesto al contentamiento? Sexto, opuesto o contrario al contentamiento, las murmuraciones y las quejas. Mire, las murmuraciones y las quejas son dos hermanas siameses que están allí y que son opuestas al contentamiento y que nos dañan, que nos afectan, que no nos permiten estar contentos, llenos de gratitud y de sumisión y de entrega a Dios. Porque permanentemente, cada vez que acontece algo en nuestras vidas, cada vez que se suscita una situación en nuestro caminar diario, lo primero que hacemos es recurrir a ellas. Empezamos a murmurar, ¿y qué pasará? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué esta circunstancia? Dios, ¿por qué no le pasa esto a este vecino? Al vecino que vive al lado mío, porque ese sí es malo. Pero ¿por qué me está pasando a mí? ¿Por qué yo estoy teniendo que lidiar con esta circunstancia, Señor? ¿Por qué no le acontece eso a esa persona que vive alrededor de mí? O a ese compañero de trabajo, o a ese jefe complejo y difícil, mal hablado, que no quiere escuchar de ti ni quiere saber nada de Dios. ¿Por qué no le sucede a él? Y empezamos a murmurar y empezamos a llenarnos de queja. Mire, un corazón lleno de queja nunca va a poder tener y experimentar contentamiento. Mire, si no puede glorificar a Dios en todo, mejor quédese callado. Hay momentos, amados hermanos, que lo mejor que nosotros podemos hacer cuando la murmuración quiere venir y la queja quiere venir, tomar el control de nuestras mentes y de nuestro corazón, que lo mejor que podemos hacer es que si usted no va a glorificar y exaltar el nombre del Señor en medio de su circunstancia, mejor quédese callado. Si usted va a abrir sus labios, es para dar gracias a Dios en todo. Porque dice la Biblia que esa es la voluntad de Dios para con usted y para conmigo, dice 1 Tesalonicenses 5:18. Si usted no va a abrir sus labios para glorificar y exaltar el nombre del Señor, cierre su boca y mejor no diga nada. Póngase algo allí en la boca, busque un tape, más que un tape, y pégueselo. Pero no, mejor no hable. Porque cuando nos dejamos controlar por la murmuración y la queja, el contentamiento que pudiese o se quisiese generar en nosotros se apaga totalmente. Qué tremendo reto, amados hermanos, y desafío para nosotros. Voy terminando con estos opuestos al contentamiento. El séptimo que quiero compartirle hoy. La desconfianza en Dios y el descontento con los designios divinos. Una ocasión alguien me decía, pastor, pero ¿cómo es posible que vaya a haber un cristiano, un hijo de Dios que desconfíe del Señor y que su corazón esté lleno de descontento con los designios del Altísimo?
Eso no es posible, porque un hijo de Dios siempre tiene palabras de alabanza, de reconocimiento y de gratitud a Dios. Pues le voy a decir que hay cristianos que en algún momento eso no sale de su boca. Miren, las personas en esta condición no están alegres si es que algo tienen, si es que tienen algo. Pero las personas que se dejan controlar por las circunstancias, por la complejidad de las situaciones que viven en la vida y empiezan a desligarse de su confianza en Dios y empiezan a decir, Dios, pero ¿dónde estás? Ya eso es una expresión de desconfianza en Dios. No, es que Dios sigue allí. Dios no se ha ido a ningún lugar. Dios no está en otro lugar. Dios está allí al lado tuyo, aun cuando le diga, Señor, ¿y qué te hiciste? Porque no te veo en medio de lo que me está pasando. Esa es una expresión de desconfianza en Dios. Esas personas no tienen firmeza y su alma no está arraigada en el Señor. Es por eso que nosotros necesitamos estar firmes en Dios para poder tener manifestaciones de contentamiento en nuestro corazón en medio de las complejidades de la vida. Si usted no está firme en el Señor, como Pablo le dice a los hermanos de Filipenses, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes, así firmes en el Señor, amados. Y la exhortación del apóstol Pablo era que ellos pudiesen estar arraigados en Dios, cualquiera que fuesen sus circunstancias. Mire, este tema que hoy hemos estado compartiendo nos lleva a la necesidad de examinar nuestro corazón. La experiencia de Pablo en Filipos no era una experiencia fácil. Él estaba preso. Él no estaba en un hotel 5 estrellas, ni estaba en un dormitorio VIP de un hotel de su época. Él no estaba gozando ahí del sol y lanzado en una hamaca recibiendo sol y le traían bebidas y comidas para que estuviese tranquilo. Estaba experimentando prisiones y un tiempo complejo. ¿Y cómo es posible que este hombre hable de contentamiento, hable de gozo, hable de estar lleno de alegría? ¿Cómo es posible que alguien en circunstancias así pueda tener contentamiento? Bueno, alguien así podía tener contentamiento porque había determinado someter su vida a la voluntad de Dios. Su vida estaba arraigada en el Señor. Su vida estaba sostenida y tomada de la mano del Señor. Si usted y yo no estamos afirmados en Él, si usted y yo no estamos firmes en Él, tenga la plena certeza y la plena seguridad que cualquiera de estos opuestos de los cuales hemos hablado hoy van a salir a relucir en nuestra vida. Si todos esos opuestos que son contrarios al contentamiento toman el control de nuestras reacciones, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra forma de responder a las circunstancias de la vida, eso lo que pone en evidencia es que necesitamos retornar a Dios, volvernos a Él con todo nuestro corazón y decirle, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón, aquí está todo mi ser. Te lo entrego y lo someto a ti. Yo creo que el Señor hoy quiere que usted y yo nos tomemos una radiografía de nuestras vidas y de nuestros corazones. Si las reacciones que estás teniendo en medio de las presiones y de las dificultades de la vida son reacciones de desconfianza y de descontento, de murmuración y de queja, de ambición perversa que llena nuestro corazón, de orgullo, de codicia,
de ansiedad y de preocupación y de envidia. Y es eso lo que sale a relucir en medio de los tiempos difíciles y en medio de las dificultades. Es necesario que usted y yo hagamos un alto en nuestro camino. Es necesario que usted y yo hagamos un alto en nuestro caminar y nos preguntemos, ¿qué está pasando conmigo? ¿Será que he dejado de estar sometido a la voluntad de Dios? Porque cuando alguien se somete absoluta y radicalmente a la voluntad de Dios, enfrenta las circunstancias de la vida, los valles oscuros y las dificultades, sabiendo de que Él está conmigo, de que Él está a mi lado, de que por más difícil que sea la situación que estoy experimentando, el Señor me tiene tomado de su mano y Él es mi ayudador. Amados hermanos, examinemos nuestros corazones en este día y evaluemos nuestro corazón. El Señor quiere que usted y yo podamos tener contentamiento y alegría profunda en nuestro corazón, aun cuando nos esté tocando transitar por valles oscuros en el presente. Para ello necesitamos estar tomados de la mano del Señor. Necesitamos estar tomados de la mano poderosa de nuestro Dios. Si el Señor está hablando a tu corazón en este día, permite a Él redarguir, exhortar y animar tu corazón para que nos podamos volver a Él con todas nuestras fuerzas. Este es un tiempo para volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Y si hay algo en nosotros que necesitamos ponerlo delante del Señor y confesarlo delante de Él, este es un día hermoso para que usted lo pueda hacer allí donde está. Queremos orar y terminar este tiempo dando gloria, alabanza y exaltación a nuestro gran Rey, a nuestro Dios, a nuestro Rey y soberano.